Ha llegado el momento de presentarte el espacio La Vida de. En este día vamos a hablar de la fe del centurión. El pasaje lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13, en adelante. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Hoy vamos a reflexionar sobre un hombre militar, un centurión romano, que nos da un ejemplo de fe en el Maestro. Lo primero que hay que decir es que el centurión es un intercesor ante el Señor. Esta enseñanza comienza con un hombre enfermo, un criado al que el centurión aprecia mucho como un amigo y siente compasión por él. Podemos hacernos varias preguntas. ¿Alguna vez has buscado ayuda para un amigo o conocido que estaba enfermo o estaba triste? ¿Has acudido a Jesús presentando a esta persona enferma? ¿Le has pedido a Jesús que lo sane? Cuando oramos por otros estamos intercediendo. Interceder es pedir a Dios por las necesidades de los demás, no por las nuestras. Interceder es interponerse entre Dios y los hombres, ponerse en medio. El soldado intercedió ante Jesús por su siervo enfermo. Me gusta porque el soldado busca la ayuda de Jesús. No se va a los médicos del pueblo, no se va a otra persona. Sabe dónde tiene la respuesta. Él va a Jesús. Se acercó a Jesús y le rogó, le suplicó, le pidió con humildad. Le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dijo Jesús: yo iré a curarle. Lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versos 6 y 7. Jesús se ofreció a ir a su casa a curarle, pero replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas, basta que digas la palabra y mi criado quedará sano. Aquí podemos observar las palabras de fe, en que le dice el centurión al Señor: basta que tú lo digas, basta que digas la palabra y quedará sano. ¿Qué pueden decirnos estas palabras? Pueden decirnos confianza, abandono en el Señor, entrega. Nos habla de fe. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y él lo hace. Lo vemos en Mateo capítulo 8, versos 8 y 9. El centurión era un soldado que obedecía a sus superiores y que a su vez tenía soldados que obedecían sus órdenes. Por ejemplo, cuando decía vamos a la derecha, todos iban a la derecha. Y si decía podemos parar aquí, y paramos. Si hay que dormir aquí, paramos y dormimos aquí. El centurión pensó que no era necesario que Jesús fuera a su casa porque Jesús era como un soldado de fe que podía dar órdenes que seguro se iban a cumplir. El centurión creyó que Jesús era tan poderoso que si mandaba la enfermedad que se fuera, se iba a ir. Esto me lleva, y me acuerdo mucho de cuando Jesús calma la tempestad. ¿Os acordáis, no? Que Jesús le dijo al viento y al mar que se pararan y se paró. Pues el centurión creía que si él decía haz esto, se cumpliría. Esto se llama fe. Jesús se quedó maravillado por su fe. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Dice Jesús que suceda lo que has creído. Y parece sencillo. Jesús solo le pide al centurión una cosa: creer.
No hace falta que Jesús vaya a su casa, no hace falta que Jesús ponga sus manos sobre el siervo enfermo o que toque su manto como hizo la mujer de flujo de sangre. Solo hace falta una palabra de Jesús y la palabra de Jesús es que te suceda como has creído. Entonces el soldado volvió a su casa convencido de que su siervo había sido curado. A nosotros a veces nos pasa que solo creemos lo que vemos. A veces somos como Tomás, que no creyó hasta que no tocó Jesús, no metió el dedo en la llaga. Dudamos a veces del poder de Jesús. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Esa famosa frase, ese famoso refrán. El soldado no había visto a su siervo curado, pero lo creía, no tenía ninguna duda. Y termina el Evangelio de Mateo diciendo, y en aquella hora sanó el criado. Mateo capítulo 8, verso 13. El siervo sanó porque así lo creyó el soldado, que se acercó a Jesús suplicando una palabra, una orden de Dios. Hoy, la fe del centurión.